cada quien tuvo una mejor autonomía y acceso a un vehículo, y eso de alguna manera detonó el problema que hoy tenemos, que es muchos vehículos de circulación y que ya están causando complicaciones en nuestra ciudad. Creo que la falta de regulación, la falta de coordinación, la falta de la cercanía de las autoridades justamente con la sociedad para poder implementar proyectos que sean realmente viables y que permitan a la ciudadanía el poder tener uso de ciclovías, pero realmente que puedan ser útiles y que realmente nos puedan conectar hacia los puntos, hacia donde realmente se dirigen. Eso es lo que ha faltado. En San Luis Potosí creo que hay un todo por hacer, pero muy importante y muy valioso el poder conocer los puntos de origen y los puntos de destino hacia los que se desplaza los distintos sectores de la ciudadanía, los estudiantes, cuál es el punto de origen para llegar a la escuela, en qué se tendría que estar desplazando para que pudiéramos, pues todas las autoridades de manera coordinada, generar las condiciones que les permitan tener acceso justamente a la movilidad activa, a través de espacios seguros para la circulación de los peatones, a través de espacios seguros para las bicicletas, pero conectados hacia los puntos donde se dirigen. Hoy hay una desarticulación en estas vías y de nada sirve de pronto una u otro tramo de ciclovía que no nos conectan y no llevan a ningún lado. Entonces, yo creo que es muy importante que todos los niveles de gobierno, todas las autoridades, pues nos empecemos a trabajar justamente en eso. Desde la Secretaría hemos creado, hemos intentado también la conformación de comités estudiantiles de movilidad para justamente poder conocer de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Y saliendo de la escuela, hacia dónde van también, para poder nosotros implementar las estrategias necesarias para poder generar modos de transporte seguros, eficientes y en horarios que también a los jóvenes pues les acomoden para que puedan llegar a tiempo a su destino. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero es muy importante la vinculación y el poder nosotros tener esa información para que cada una de las autoridades en el ámbito de su competencia pueda realizar las acciones y las políticas públicas tendientes a dar cumplimiento. Es un gran reto, pero escasamente hemos visto que el problema que tenemos hoy es esa falta de vinculación. Las autoridades muchas veces se huyen al acercamiento con la ciudadanía, a conocer la realidad. Pues tenemos que empezar a reconocer los errores del pasado, la problemática actual. Si no ubicamos y reconocemos la situación actual a nivel de entidad, pues difícilmente daríamos un paso hacia generar soluciones. Hoy nosotros hemos tomado esa determinación y no nada más es la conformación de los comités de movilidad ciudadana, sino también los comités de movilidad estudiantiles, y ya tenemos algunos con la Universidad Autónoma en las diferentes regiones del Estado, y aquí también en la capital potosina, con algunas facultades, y pues hacer la invitación y motivarlos a que puedan también generar esa participación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Pues la verdad es que, como mencionaba Enrique, es un tema vasto. Pues voy a tratar como de hablar de las tres problemáticas que nos pidieron, en las que nos centráramos. A ver, hablando primero de la movilidad activa, la verdad es que pues es un reto para la ciudad y para el Estado. Escuchando la opinión de mis compañeros aquí presentes, noto como que centraban mucho la atención en la educación o en la cultura que tienen las personas o que pueden llegar a tener las personas. Y la verdad es que, bueno, en movilidad tenemos como una frase muy bonita, bueno, que dice que la infraestructura crea cultura, ¿no? Y si ustedes recorren las calles de la ciudad, si ustedes tratan de llegar a algún lado caminando, en bicicleta, pues se darán cuenta que por más empatía o por más educación que puedan llegar a tener las personas y por más que podamos esperar que las personas se porten bien con nosotros, la verdad es que la infraestructura debería responder y debería protegernos ante esas condiciones.
les invito a que piensen en la avenida que cruzan todos los días, en el trayecto que hacen a la escuela, al trabajo, y piensen si de verdad lo están haciendo en condiciones seguras, si la pasada o el cruce seguro por el que transitan, de verdad hay reductores de velocidad o hay señalética, hay las condiciones para que lo puedan hacer de forma segura, y si no, entonces pues cuestionen por qué la ciudad está diseñada de esa forma y qué se podría hacer para entonces poder cruzar de forma segura. O, por ejemplo, a lo mejor habrá personas que se quieran desplazar en bicicleta a sus trabajos, a sus escuelas, y a lo mejor no se animan. Y la verdad es que no es que la bicicleta sea riesgosa por sí misma, sino que las condiciones o el entorno en el que lo hacemos, pues un poco imposibilitan que lo podamos hacer de forma segura, ¿no? Entonces, sí quisiera decir que debe haber un énfasis en crear infraestructura segura, ¿no? Y en crear el entorno seguro para que podamos movernos de forma segura, ¿no? Bueno, otra problemática que nos pidieron por ahí abarcar era la movilidad del cuidado. La movilidad del cuidado, pues, es un concepto en el que pues, se trata de visibilizar los recorridos o los trayectos que ejercen las personas que tienen que cuidar a otras personas, adultos mayores, niños, personas vulneradas, ¿no? Y la verdad es que si ustedes lo piensan, muchos de los trayectos, por ejemplo, en el transporte público, por ejemplo, de las líneas de Metrored, que yo considero que es un paso, es un paso correcto para la gestión de la movilidad, pero justamente piensen en las rutas que tiene Metrored, de la zona industrial al centro, y no hay mucho más, ¿no? O sea, claro, claramente hay más rutas, pero me refiero más como a la dirección, ¿no? Imaginen una persona que tiene que ir por el niño a la escuela, o tiene que ir a la casa del papá o la mamá que ya está grande porque pues, hay que cuidarlo, y justamente esos desplazamientos, pues son muy distintos a lo que se tiene planeado desde las rutas de transporte público. Entonces, ahí hay muchos retos o hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y lo comentaba hace un ratito con Araceli, creo que el transporte público es esencial para la mejora de la movilidad, entendiéndolo en términos de seguridad vial, en términos de, pues sí, eh, tiempo que se toma para hacer recorridos. Y pues nada, espero que podamos platicar. Celebro que haya estos ejercicios donde pueda colaborar academia, instituciones de gobierno del Estado, instituciones de gobierno municipal y la ciudadanía, que como pueden ver estamos bien interesados y bien activos en estos temas. Gracias. ¿Listo? Muy bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo no entendí bien el ejercicio, entonces más bien la movilidad activa y de cuidados son como ejes transversales, y yo lo que hice fue dividir las problemáticas que encontraba por modo de transporte. Entonces tenemos, bueno, peatón, bicicleta y transporte público, ¿no? Y las voy a leer un poco para eficientizar mi tiempo. Hay muchos también que ya mencionaron, ¿no? Como Araceli mencionó, la regulación, coordinación entre las instituciones, la conexión, que es muy importante, considerar las líneas de deseo en cuanto a horarios, rutas, la información. Y bueno, lo que aquí yo traigo en relación a la movilidad activa a pie, ¿no? Para los peatones. Creo que el desarrollo de nuestras ciudades ha seguido un modelo insostenible de consumo territorial que beneficia al mercado, y esto genera muchas disparidades. Y una de estas disparidades es precisamente el derecho a la movilidad activa. Moverse de forma segura, libres de siniestros, en calles amigables al peatón, a la bicicleta y también al transporte público, bien iluminadas, con distancias que sean franqueables a pie. Bueno, este problema también se basa en un modelo que da prioridad al vehículo automotor, como ya lo mencionaron, a maximizar el área vendible y también a usos de suelo que son segregados. Y esto creo que está muy relacionado también a cómo hemos dividido a las funciones en la ciudad en base pues, a la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y de ahí creo que también la movilidad de los cuidados es tan importante, ¿no? Entonces, este término se acuña desde los estudios feministas, precisamente pensando en que son las mujeres las que mayoritariamente llevan a cabo los roles de cuidado. Sin embargo, pues pensar en ciudades que sean próximas, en donde la escuela esté cerca a la vivienda, que tenga una
buena conexión, ¿no? Que esté cerca de centros de salud, escuela, etcétera, pues nos benefician finalmente a todas y a todos, ¿no? No solo a las mujeres. En relación a la bicicleta, bueno, transportarse en bicicleta no es opción para muchos y muchas, desafortunadamente. Presenta riesgos relacionados a una infraestructura y a una legislación deficientes, y esto pone en riesgo la vida de los ciclistas y desincentiva su uso. Y no sé cuánto, todavía me queda tiempo. En relación al transporte público, bueno, creo que este también es ineficiente, es costoso, ¿no? Creo que, bueno, después vamos a pasar a las soluciones, ok. Entonces, es costoso, es contaminante, es inseguro también e inaccesible. Y esto no solo se debe a un transporte que está desarticulado, sino también a un sistema de transporte que está muy politizado, con unidades que ya son obsoletas, que contaminan, y pues también a una infraestructura vial que prioriza al vehículo privado y a un modelo de ciudad que es expansivo y hace que pues, los trayectos que tenemos que recorrer sean cada vez más largos. Ok. Bueno, también en relación al transporte público, la centralización de rutas, por ejemplo, en algunos nodos, pues también causa muchos conflictos. Las rutas no cubren líneas de deseo de toda la población, y en especial de aquella que vive en colonias marginadas, porque están definidas pues principalmente en base a la demanda. Aquí está, y no con una visión de justicia social. Y los sistemas de transporte mediante concesiones pues están desarticulados, ¿no? Unos de otros, y también están desarticulados de otros modos de transporte como pueden ser la bicicleta o incluso calles seguras. Ok, muchas gracias. Pues bueno, en base a esto que nos platicaron, yo quiero hacerles una pregunta. Nos quedan... sí, faltan... Este es el primer bloque, faltan otros 2 bloques, pero para cerrar este bloque me gustaría nada más preguntarles, para una respuesta rápida que me puedan dar 2 personas tomándose un minuto, ¿qué pesa más en la falta de movilidad activa en San Luis Potosí? ¿La escasa infraestructura o la baja cultura ciudadana en torno al transporte sostenible? ¿Quién me quiere responder? Sí. ¿Se ha prendido? ¿Me pueden Bueno. prender el otro? A ver, ahí va. Sí, Claudio, yo creo que los dos van de la mano. Yo creo que tanto es cultural, pero también la falta de infraestructura, ¿no? Yo soy un ferviente creyente que los proyectos piloto o los proyectos en la ciudad por partes, por fragmentos, hacen un cambio de mentalidad. Y yo sí creo que en San Luis, tenemos esa oportunidad de adecuar la ciudad, ya sea como lo que han mencionado aquí mis compañeros, a través de reglamentos, de la observación irrestricta también de la ley, que es otro de los puntos que aquí en nuestro país tenemos una cierta fragilidad, ¿verdad? Porque no hay todos sabemos cómo cambiamos de actitud cuando nos vamos cuando manejamos entre Nuevo Laredo y Laredo, ¿no? Que pasas la frontera y cambias de actitud. O sea, sí son las dos para mí, personalmente. Bueno, yo concuerdo, creo que van de la mano y déjenme ejemplificarlo. Imaginen que desde hace 30 o 40 años se empiezan a construir puentes vehiculares, distribuidores viales. Tenemos un super distribuidor, Juárez, que ya tiene como 20 brazos. Imaginen que los carriles cada vez son más anchos, imaginen que los trayectos de desplazamiento de tu trabajo a tu casa cada vez son más amplios. Pues todas esas condiciones van provocando, van causando que tengas que adquirir un carro o que tengas que pues desplazarte de esa manera, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que todas las condiciones que se nos ponen
justamente van moldeando nuestra conducta y van moldeando la forma en la que, pues, en las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Ahora denle la vuelta, imaginen cómo sería si toda esa infraestructura fuera para moverse en bicicleta, para caminar, etcétera. Probablemente tendríamos otra cultura, ¿no? Pero entonces hay algo que está determinando esas decisiones y justamente es la infraestructura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar pie al segundo bloque de esta mesa y es la propuesta de soluciones. Sí, para este bloque les vamos a dar también hasta 5 minutos para exponer sus ideas de soluciones. Y bueno, entre las soluciones que ya tienen pensadas, a mí me gustaría también hacerles una pregunta, a ver si les puede ayudar a... claro, perdón, me está recordando Ivonne, les vamos a llegar también a los panelistas una hojita en donde van a ponerle una calificación a cada uno de los problemas que ellos mismos identificaron. Vamos a tratar de priorizar cuáles son los más urgentes o los más importantes y cuáles pues no son tan urgentes. El 5 es el más alto, el más urgente, y el 1 es el más bajo, entonces creo que ya las tienen. Y bueno, esta hojita la vamos a usar en el tercer bloque. Ahorita vamos a pasar a las soluciones que me den. Y bueno, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo pueden los gobiernos locales priorizar recursos limitados entre inversión en banquetas, ciclovías, transporte público y vialidades vehiculares? ¿Cuál debe ser el criterio? Se la repito. ¿Cómo pueden los gobiernos locales priorizar recursos limitados entre inversión en banquetas, ciclovías, transporte público y vialidades vehiculares? ¿Cuál debe ser el criterio? Sí. ¿Quién de aquí para allá? ¿De regreso? Ok. ¿Ya está? Ok. Entonces, yo creo de entrada que para aplicar acciones pues tendríamos que cambiar nuestros paradigmas, la forma en que pensamos y en la que pensamos las ciudades. Como comentó Claudio, tener esta pirámide de la movilidad muy en claro y entonces pues dar prioridad a aquellas acciones que benefician primero a los peatones, probablemente después a las bicicletas, transporte público y por último al vehículo privado, tal vez empezando por aquellas que puedan beneficiar a todas y todos, ¿no? De manera que se puedan eficientizar los recursos y después pues dando prioridad a esta jerarquía. En materia de vías peatonales y de incentivar este tipo de movilidad, bueno, aquí escribí algunas acciones. Legislación es una, cambios en leyes y reglamentos, teniendo como premisa la prioridad al peatón y al ciclista. Reestructurar la organización administrativa para supervisar estrechamente la implementación. Aquí me refiero específicamente a la normativa y cómo vamos construyendo, por ejemplo, desarrollos de vivienda nuevos, ¿no? Que la movilidad activa puede estar al centro de las prioridades al diseñar este tipo de conjuntos y también al proponer cualquier renovación urbana. Otro, pues planeación urbana me parece muy importante, ¿no? El pensar en ciudades que tengan usos mixtos, en donde precisamente la casa esté cerca de la escuela, de la oportunidad de trabajo, etcétera, del servicio comercial. Conexión para crear redes también en la ciudad me parece otra acción muy importante, de manera que las personas puedan caminar de manera segura de un lado a otro. Planificar la ciudad de manera que los espacios públicos peatonales se interconecten. Y finalmente la infraestructura. Priorizar este tipo de movilidad en las inversiones, ¿no? Como comentó Claudia al inicio también, no se ve nada del tiempo, ahí está, gracias. Especialmente en proyectos de calle completa, con espacios públicos accesibles, caminados, conectados, seguros, etcétera. Y esto se tiene que reflejar en proyectos tanto públicos como privados. En materia de movilidad ciclista, de nuevo regresamos a la legislación y la planeación, que son muy importantes, consolidar el marco jurídico, ¿no? Tenemos la ley Santi, que es un gran ejemplo. Planear ciudades próximas.
Y también, pues ya como nos comentó Araceli, tener vías, y también Víctor, vías ciclistas que estén interconectadas, ¿no? Y que respondan también a las líneas de deseo, como se llevó a cabo el conteo ciclista recientemente. Infraestructura es esencial también. Pensar también en cómo podemos diseñar estas vías compartidas con vehículos y automotores, pensar cómo podemos facilitar el que las personas se animen a usar más la bicicleta, porque están los ciclistas actuales, pero también están aquellos que son potenciales, para que las familias incluso se puedan mover de esta manera, pensando en biciestacionamientos que sean seguros, pensando en la multimodalidad, también esta es otra estrategia que me parece muy importante, cómo podemos integrar la movilidad peatonal con la ciclista y el transporte público. Y en materia de transporte público, pues igual también en materia de legislación y planeación, promover la elaboración de este plan de movilidad en donde se promueve el desarrollo orientado al transporte, ¿no? De manera que se articulen los diferentes usos de suelo con las rutas de transporte y estos nodos de intercambio modal. Se planifiquen estas estaciones intermodales que desincentiven el uso del vehículo privado para evitar recorridos muy largos. Y finalmente se definan también corredores de transporte público. En este sentido, pues hay acciones de infraestructura que se tienen que llevar a cabo para fortalecer estos corredores. En cuestión de servicio, me voy muy rápido, me salto infraestructura, hay que implementar diferentes tipos de servicio, interconectarlos, no tener de preferencia un servicio único con una tarjeta y un sistema inteligente que nos permita cambiar de un, por ejemplo, camión a otro, cambiar de ruta por el mismo precio, y diseño de rutas con horarios adecuados a la demanda y líneas de deseo. Muchas gracias. Les voy a pedir si llenaron su papelito, se lo pueden pasar a Ivonne, porque ella va a ir haciendo el conteo. Víctor, te escuchamos. Bueno, pues quisiera contarles que justamente para decidir cómo se va a repartir el presupuesto o para tomar decisiones, pues considerando como todas estas cosas que hemos platicado, pues, a ver, la mala noticia es que se necesita un cambio de paradigma, se necesita dejar de pensar en las calles como autopistas, como corredores de coches, y empezar a, pues, a justamente apuntar a ese tema de habitabilidad de las calles, ¿no? Y de darle vida a las calles. Entonces, pues, digamos, este paradigma viejo de poner al centro al coche, pues toma trabajo cambiarlo, ¿no? No va a llegar de la noche a la mañana. Dicho eso, la buena noticia es que tenemos normativas bastante robustas que pues justamente ponen a la persona al centro, ¿no? Y a lo mejor hace 10 años no podemos decir esto, pero pues contarles que en 2022, a lo mejor muchos de ustedes ya saben, pero a lo mejor algunos no, se emitió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que justamente en sus primeros artículos describe la jerarquía de movilidad. La jerarquía de movilidad es este concepto en donde se detalla qué usuarios de la vía deben ser priorizados conforme a la vulnerabilidad que puedan presentar en las calles, ¿no? Y también conforme a, pues sí, como el beneficio social y económico que puede traer beneficiarlos. Y en ese sentido, pues ya lo platicó, o ya lo hemos platicado previamente, pero en esta jerarquía de movilidad el peatón está hasta arriba, después siguen los ciclistas, después sigue el transporte público, después viene el transporte de carga y al final viene los vehículos motorizados, que podemos incluir motocicletas, carros, etc. Y pues a mí me gustaría decirles que eso ya está en la ley y es una ley general y todos los gobiernos locales, estatales, deben acatar y deben pues justamente priorizar a estos usuarios básicamente en cualquier intervención o en cualquier rediseño vial que puedan hacer, ¿no? Entonces, esa es una súper buena noticia. Tenemos un marco normativo bastante robusto que nos respalda, ¿no? Ahora, lo que falta es que ese marco normativo empiece, digamos, a permear en las decisiones que toman los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y en ese sentido, creo que desde sociedad civil hacemos un trabajo esencial en estarles recordando y en estarles ahí tocando las puertas y estar ahí insistiendo en que
ya no puede haber solo puentes vehiculares, ya no puede haber reasfaltado de avenidas sin considerar banquetas, sin considerar cruces seguros, que si se van a instalar 3 carriles en una avenida, pues perfectamente se pueden instalar 2 y una ciclovía confinada y segura, ¿no? Entonces, pues no estamos pidiendo nada que no esté en la ley, no estamos pidiendo nada que no sea para proteger la vida de las personas. Entonces, pues nada, esa es una súper buena noticia y creo que a través de esas normativas y de esas legislaciones podemos incidir, ¿no? Y que no quede solamente en la buena voluntad de algún político en turno, sino que pues todos los proyectos se deban gestionar y construir de esa manera. Y bueno, creo que ese es algo pues bien importante. De hecho, ya para terminar mi intervención, también la Ley General de Movilidad obliga a los congresos locales a emitir, bueno, a armonizar esa ley general con sus legislaciones locales. Y en ese sentido, ojalá también ya la conozcan, estamos impulsando la Ley Santi y estamos tratando de, pues sí, de que todas estas personas que estamos aquí arriba pues sí, de la mesa, podamos contribuir, ¿no? Y podamos hacer calles más seguras y más habitables. Gracias. Bueno, muy bien, pues definitivamente creo que lo primero pues sería justamente el armonizar la legislación, como bien lo dice el compañero, y hay una ley general, falta a nuestra entidad el que podamos tener una ley de movilidad en nuestro estado, tomando en cuenta pues todas las particularidades de nuestra entidad, que platicábamos antes de iniciar el foro, que muy importante la participación de los colectivos, muy importante la participación de toda la ciudadanía para poder tomar en cuenta reales necesidades y poder tener una ley eficiente y no una ley de escritorio que no tenga ningún efecto positivo en la necesidad real de la ciudadanía. Muy valioso lo que están haciendo en el colectivo respecto de la ley Santi. Yo también he trabajado mucho para que podamos realmente garantizar el derecho humano a la movilidad a toda la ciudadanía. Y toda la ciudadanía estamos hablando también de no dejar de observar las comunidades rurales, las comunidades indígenas, donde también todavía hay falta de accesos, falta de oportunidad para poder transportarse, y que es un tema de mucha relevancia, porque ahí es donde pueden impulsarse o acabarse los sueños de esas familias indígenas a que sus hijos puedan transportarse para poder prepararse y llegar a la escuela y concluir una carrera universitaria. Entonces, la movilidad hoy como un derecho humano, el Estado está obligado a garantizar ese derecho humano a todos los habitantes de todos los rincones de nuestro estado. Un gran trabajo, un arduo trabajo, pero que sin duda justamente con estos foros, con estas reuniones con cada uno de los sectores, creo que las podremos lograr. Pensar en el tema de la movilidad activa para que pueda ser más eficiente, definitivamente yo sí digo, primero la legislación, después la coordinación entre todas las instancias de gobierno para poder generar condiciones que nos permitan implementar una infraestructura en el ámbito cada uno de nuestras competencias que pueda ser segura y eficiente, armonizada. Y bueno, aquí ya los compañeros hablaron sobre varios temas que, si bien es cierto, no estaban dentro del tema de la movilidad activa, pero sí quisiera yo también comentar sobre el tema de las rutas, de la calidad del transporte público que tiene San Luis Potosí, pues es lo que heredamos, es lo que nos dejaron, y empezamos por reconocer que hay un transporte ineficiente, rutas ineficientes que fueron desarrolladas desde el escritorio, y por eso hoy este gobierno, desde mi llegada, que fue hace 2 años a esta secretaría, pues empezamos a recorrer las calles para escuchar a la gente, ¿no? La movilidad no es estática. Hoy en una colonia hay jóvenes que van a la secundaria, el día de mañana irán a la preparatoria o a la universidad, y cambia la necesidad de su movilidad. Y entonces ahí la importancia de que la autoridad esté de manera constante, atenta a esa dinámica de la movilidad que requiere la ciudadanía potosina. Así que por eso es que hemos estado generando esos comités para poder tener escucha. Y hemos realizado la implementación de nuevas rutas y la modificación de algunas rutas justamente en la necesidad de esa movilidad. Y bueno, hay mucho por hacer definitivamente. Hoy hay un
compromiso y hay un trabajo también cercano con los concesionarios del transporte público, que pues cada quien desde sus zapatos cuenta su historia, y ellos la historia que cuentan es que en pandemia el gobierno les solicitó que siguieran brindando el servicio porque había gente de escasos recursos que tenía que estar rapidito en el hospital, y entonces sus aforos, cuando eran antes de un camión lleno de 100 o 50 pasajeros que les permitían solventar sus gastos, durante ese periodo estaban transportando 1 o 2 personas, lo que vino a colapsar también sus economías, y entender que eso trajo como consecuencia una imposibilidad en la rehabilitación o en el cambio de las unidades, pero ya el gobierno hoy tiene un plan y un proyecto para justamente impulsar la renovación de la flota vehicular. Y hay más temas, pero ahorita les seguimos. Bueno, yo creo que los temas ya han sido tocados por mis compañeros, pero yo les quisiera nada más comentar que tenemos un nivel de confort a nivel social extremadamente alto. O sea, la verdad no queremos nadie o muy poca gente sacrifica su nivel de confort en aras, digamos, de dar algo al otro, ¿verdad? Compartimos un espacio que es la ciudad, es un espacio común, y ese tema, digamos, de empatía social, lo tenemos todavía como muy abatido en México. O sea, no tenemos esa conciencia social en ese sentido. Y los niveles de confort, queremos estacionarnos justo enfrente, en doble fila, para recuperar ahí alguna hamburguesa, etcétera. O sea, realmente el comportamiento social es muy contrastante en México, ¿no? En Singapur, para que alguien pueda tener un auto, si es un auto de $500,000 o de pesos, tiene que pagar al gobierno 1.5 veces el valor del auto para poderlo circular. A ver, ¿a qué voy? Tenemos que trabajar casi 360 grados en políticas de reglamentos, de coordinación, en incluir a los, digamos, a la sociedad civil en problemas. Tú lo comentabas, Claudio, cómo vamos digamos, a guiar la inversión municipal o estatal o federal en materia de banquetas o de ciclovías. ¿Cómo podemos incidir, no? ¿Cómo podemos llegar ya a tener presupuestos participativos a la brevedad y estar votando casi de manera distrital? Pues sí, hay que hacer un cambio total, integral. La maestra Marcela también estaba hablando de que hay que rediseñar la ciudad, pero también, y ese es un punto, digo, que yo siempre les pregunto a la gente, ¿por qué no sacrificamos nuestro nivel de confort? ¿Por qué para ir a Farmacias Guadalajara, que nos queda a 100 metros o a 50, utilizamos el auto? Algunas de las respuestas fueron por seguridad de algunas gentes. Me dijeron, ¿sabes qué? Yo me transporto en mi auto porque me siento más seguro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí otra variable que entra en nuestro medio, digamos, territorial, que es la cuestión de la seguridad también. A lo que voy es que tenemos que cambiar varios paradigmas, tenemos que trabajar 360 grados en transporte, en seguridad, etcétera. El tema del urbanismo feminista que tú hablaste también, Marcela, hay que ponerlo sobre la mesa, crear corredores seguros hacia mercados, hacia escuelas. Lo están haciendo en otras ciudades a través de todo el mundo. El mundo se hizo pequeño. A mi generación, baby boomers, nos tocó un mundo muy amplio. No sabíamos qué pasaba en los años 80, hace 40 años. Y ahora sabemos exactamente qué se está haciendo a lo largo y ancho del planeta en manera de ciudad y de urbanismo. Sí tenemos que voltear hacia ahí y tenemos que convertirnos todos y cada uno de nosotros en un faro y empezar a irradiar y empezar a tratar de convencer y políticamente, en el sentido amplio de la palabra política, tratar de hacer conciencia urbana, conciencia de seguridad. Es un tema complejo. La ciudad es un tema de muchos layers. Los que trabajamos en estas problemáticas urbanas sabemos que es muy complejo, pero tenemos que volvernos
entes dinámicos para poder concientizar a la población, a la demás población que está un poquito ausente del debate. Gracias. Buenos días. Pues vamos aquí en relación a lo que más o menos estuvieron en la matriz de priorización. Principalmente pues sale el transporte en relación con las opciones de transporte, las ausencias de estrategias integrales y pues la inseguridad. También tenemos la falta de una incorporación estratégica en relación también con la legislación, y también tenemos la falta de infraestructura y falta de incorporación estratégica y falta de infraestructura segura, y otra vez una estrategia e infraestructura. Esto sería como la matriz de priorización de lo que quedó como punto número 1. Y también en la pantalla están viendo las soluciones. También los participantes de esta mesa nos estuvieron también diciendo, y pues están ahorita en amarillo, lo que también se recalcó nuevamente a partir de ahorita de sus comentarios. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a la tercera y última parte de esta mesa de trabajo, y es la parte en la que nos toca enriquecer las soluciones que encontramos aquí en este foro con las opiniones del público. Entonces, tenemos en realidad poco tiempo para la participación. Esperamos que nos tome unos 10 minutos, por lo que vamos a asignar un máximo de 2 minutos por participación. Y bueno, más para ayudarles un poquito a pensar en su participación, quiero hacerles la siguiente pregunta, que también se la quiero hacer al momento del cierre a los panelistas. Será la siguiente. No, esto no es. Acá está. ¿Cuál sería el primer cambio que cada uno de ustedes implementaría si tuvieran total libertad de modificar un aspecto crítico del sistema de movilidad en San Luis Potosí? ¿Sí? ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, ¿quién me ayuda con el micrófono? A ver, sí. Sí, gracias. Bueno, yo lo primero que propondría sería un sistema integrado de transporte, ya lo he venido manifestando, que esté perfectamente estructurado entre modos de desplazamiento y entre una clara organización de las rutas troncales, alimentadoras, auxiliares, y que todo esto esté a partir del modo de una asociación, no de hombre-camión, sino al modelo que está implementado en León con el Optibús, y que ya tenemos muchísimos ejemplos de avance. Yo creo que los potosinos no tenemos, cuando voy a foros dicen es que tenemos que implementarlo a nuestras particulares y demás. Yo no veo que los potosinos tengamos 4 pies o 2 cabezas o demás. Tenemos necesidades muy similares a otros estados de la República, y que ya tenemos avances y debemos de aprender de las experiencias que anteceden. Por otro lado, y celebro que esté aquí una pluralidad de la ciudadanía, en donde está representado el gobierno municipal, estatal, la sociedad civil, la academia, y en ese sentido quiero convocar a que, así como un doctor no permitiría que operara un cirujano vascular, cualquier doctor, yo también les convoco a que volteen a ver a la carrera de DUP, la licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje. Estamos formando especialistas en el diseño de la ciudad, en el diagnóstico de la ciudad, en el análisis y en resolver problemas
en donde pasan 5 años de su vida en las aulas aprendiendo todas esas problemáticas que ustedes acaban de mencionar. Ya hay más de 10 generaciones egresadas de DUP y además están cursando algunos otros maestrías, como la maestría en ciudades sostenibles. Es decir, incorporen por favor a sus equipos de trabajo a los expertos. Aquí tenemos un grupo de muchachos entusiastas que vienen a aprender y aportar en ello. Entonces, esa es mi aportación. Bueno, muchas gracias por este foro que organizaron, por la apertura que hay de diferentes alas de pues, lo que tiene que ser esta como triple alianza. Yo, o sea, algo que quería como externar y que creo que es como medio básico, pero que podría servir muchísimo es, y es una inquietud que yo tengo desde que estudiaba la licenciatura, ¿por qué no hay un tipo de convenio como con, por ejemplo, esto lo tomo de lo que yo considero que son buenas prácticas en otros estados y en otras ciudades? Los gobiernos invierten para que Google Maps tenga el rutero de todas las rutas de transporte. Y entonces tú puedes estar en cualquier lugar y dices, ay, ¿a dónde me muevo? ¿Cómo me muevo? Y encuentras fácilmente cómo puedes conectarte y cuáles son las rutas que te dejan más cerca, ¿no? Un caso muy claro es la Ciudad de México, o sea, está el metro, están los camioncitos, está el metrobús y como todo es integrado, pues puedes ir transbordando de unos a otros y jugar con eso. No digo que no exista, aquí por ejemplo hay rutas que están en el rutero o en Movit, pero pues esto implica que la ciudadanía tenga que buscar la aplicación, descargarla, gastar datos, entre otros. Y bueno, o sea, yo no sé mucho de ciudad como tal, yo soy economista, pero desde la economía conductual, mucho de lo que implica en cómo los ciudadanos usamos o no lo que tenemos a nuestra disposición es el cómo se nos presenta la información. Y creo que, pues, si en algo puede aportar esto, creo que valdría la pena investigarlo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué podríamos cambiar si tuviera una varita mágica, como planteaste? Yo creo que muy importante es primero reconocer que nuestra generación, y hablo por los nacidos en finales de los 70s, reconocer que nuestra generación se equivocó. Seguimos un modelo de desarrollo sin pensar en las consecuencias, a pesar de que filósofos como Gramsci, como nuestra gran urbanista Jane Jacobs nos dijo, nos alertó, en Nueva York en 1910 había un tráfico, una problemática de la movilidad. Sucedió en el mundo que repitamos ese modelo y en 1980 la Ciudad de México era un caos la movilidad y no se ha resuelto. En el año 2000 ciudades como San Luis Potosí tenemos crisis de movilidad y en este momento todavía estamos pensando en si vamos a elaborar planes. Yo espero que los jóvenes aquí nos exijan primero al gobierno un cambio de paradigma, ¿sí? Necesitamos funcionarios eficientes. Hemos tenido gobiernos reactivos por más de 40 años, 60 años. Somos una sociedad muy joven y sin embargo seguimos reaccionando. Necesitamos gobiernos planificadores. Necesitamos de la juventud que no tolere a los gobiernos ineficientes. Necesitamos activismo. Claro que ustedes lo manifiestan. Antes no teníamos esta participación, ni teníamos organizaciones sociales. Yo los convoco de veras, sobre todo al gobierno y a las autoridades, no solamente del poder ejecutivo, sino los demás poderes, a reaccionar, a despertar, pero que tengan una visión de planificación. No es que vayamos a tener un caos, ya lo tenemos. El colapso está aquí presente. Gracias. Bueno, yo creo que una solución que daría como, bueno, la pregunta que habían hecho era principalmente desincentivar el uso del vehículo, porque realmente las personas que ya nos movemos en bicicleta o nos movemos en otros modos de movilidad, lo vamos a hacer, tengamos una ciudad adaptada a eso o no. Entonces, realmente tenemos que hacer, las personas que se mueven en vehículo, que utilizan el vehículo sobre todo, empezar a que se muevan en otros modos de movilidad. Y bueno, también algo que quisiera decir es que, bueno, yo estoy parte de los que nos quejamos cuando no funcionó este sistema de mi pase, que era algo que quería involucrar el gobierno eh, estatal. Y bueno, también quisiera como ver esa parte de cuál es la perspectiva que tiene el gobierno estatal
fundamental sobre la movilidad y el transporte público, porque en ese momento, bueno, cuando se implementó lo del Metrored, se dijo que solamente 3 meses iban a estar gratuito, luego se ha extendido, yo siento que por temas políticos, para evitar pues, esta aprobación, y bueno, en ese momento con lo de Mi Pase nos dimos cuenta que pues fue un fallo, porque las terminales, los hosts no funcionaban, nunca terminaron de funcionar realmente y al final se terminó descartando el programa. Solo las tarjetas como tal funcionaron y creo que en la actualidad el programa está en desuso. Entonces, yo creo que gran parte de estas soluciones sería como empezar a ver más por la movilidad transporte público y también no solamente ver por la parte del empresariado, por ejemplo, como mencionaban en el Metro Red, las primeras redes, a decir que más empresarios para las personas que fueran a lugares o zonas de deseo o movernos por la noche, por ejemplo, para ir a bares o lugares que quisiéramos hacer lo que sea. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a la pregunta, creo que, bueno, me voy a sentar porque creo que todos lo hicieron sentados. Creo que a la pregunta que hacen de qué es lo que haríamos primero, bueno, pues creo que se está dando ese paso, ¿no? Es la conformación de alianzas, la colaboración activa de parte de los gobiernos, tanto municipales como estatales, y esta parte de las personas que participan, los activistas, las asociaciones, las personas que empujan las leyes hoy como la ley Santi. La realidad es que este es el primer paso y el acercamiento sobre todo a las autoridades, por ejemplo, es de mi conocimiento que están colaborando, yo trabajo en el gobierno municipal, muchas de las personas que están hoy sentadas, los organizadores, están colaborando con el gobierno municipal para la conformación de la dirección de movilidad, pero ya bien fundamentada, con una visión centrada en la ciudadanía, en las personas, en los peatones, en los ciclistas, en la pirámide de movilidad. La realidad es que lo primero que tenemos que hacer es esto, sentarnos a la mesa, los actores, los entes de gobierno, las personas interesadas, los usuarios, los que vivimos la ciudad, y entonces sí, empujar por la modificación de las normas, empujar por la modificación de las leyes y avanzar. Digo, suena muy idealista, pero la realidad es que pues se ha estado haciendo. Y yo celebro, la verdad es que muchas felicidades a los organizadores, a Santi, que desde que lo conozco está en estos temas de activista. La verdad es que, chavos, ustedes, así como Santi, pueden empezar y lograr muchas de las cosas que se han hecho, ¿no? Y yo celebro, los invito, y bueno, de parte del gobierno municipal tienen todo nuestro apoyo para continuar creando esta alianza y mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Muchas gracias, cerramos. La última pregunta. Sí, no, tenemos un momento para, se nos agotó el tiempo para las preguntas, ya vamos un poquito sobre encima del tiempo. Vamos a dar también 2 minutos para que los panelistas puedan cerrar su participación y responder las preguntas de los asistentes. Claro, no sé si quieren empezar por orden o... Bueno, voy a tratar de darme mucha prisa para responder. La verdad es que el contratar personal capacitado sí es un tema que hemos estado haciendo. Hay convocatoria a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la contratación de especialistas que de verdad los requerimos con urgencia. Hay un proyecto, hay un plan integral para San Luis Potosí y necesitamos de su talento. Ahorita con la licenciada Amanda, los que se quieran apuntar de una vez, yo me fui la más feliz cuando llegué aquí, vi tanto joven, de verdad. Licenciada Amanda, si me hace favor de ponerte de pie para que ahorita todos los interesados en el ámbito cada quien de sus carreras, pues que puedan tener ahí, tomar nota, ¿no? La implementación de tecnología que comentaba la chica, la implementación de tecnología para poder conocer dónde vienen las unidades, etcétera. Sí, es todo un proyecto que se tiene que desarrollar. Hoy tenemos que partir de decir, tenemos unidades
que no son justamente las adecuadas, que no son incluyentes, que no están en las mejores condiciones. Tenemos que empezar por reconocer eso. Implementamos cámaras y internet en todas las unidades y ese es un paso, pero hay que hacer la renovación de la flota vehicular para poder dar ese otro paso, poder colocar el GPS, pero ya estamos trabajando con algunos proveedores de tecnología en implementar esa herramienta que nos permita a todos saber en dónde viene la unidad y qué otra alternativa tengo, la interconexión. Es todo un proyecto que se tiene que hacer, insisto, había todo por hacerlo, estamos desarrollando, estamos trabajando junto con los concesionarios para poder generar las rutas alimentadoras de la troncal que desarrollamos. Y en cuanto a lo que comentaba el compañero de, pues, nos equivocamos de los 70s, pues sí, fuimos a la tendencia de tener un vehículo. Hoy tenemos una ciudad congestionada. Creo que platicábamos el día de ayer en un foro en la Ciudad de México que en pocos años van a ser foros de la inmovilidad y no foros de la movilidad, para el caos en el que vamos todos y si no retomamos el rumbo y generamos realmente un proyecto y un plan y acciones, ¿no? Que es lo que necesitamos. El tema de mi pase, quiero decirle al joven, sí fue un proyecto que estuvo mal, fue un proyecto donde el proveedor quedó bastante mal, implementaron aparatos que no eran eficientes, que generaban muchos problemas y terminaron por retirarse. A mi llegada solicité que pudieran los validadores que tiene cada una de las unidades, tenemos 2 empresas en San Luis Potosí, y que cada uno de los validadores pudiera reconocer esa tarjeta. Estuvimos en ese proceso, ya lo logramos y ahorita estamos esperando los tiempos del recurso para anunciar nuevamente el lanzamiento del programa, ya sin ese tipo de validadores ni de problemas. Las rutas de Metrored, quiero decirles que tenemos ya 4 líneas, todas están conectadas para que puedan cruzarse por los diferentes puntos de la ciudad. La primera ruta que fue de la zona centro hacia el eje 128 y se extendió para poder llegar hacia el tecnológico en los horarios requeridos para que los jóvenes puedan llegar. Desde que arrancó esa ruta estamos cubriendo ese sector de la población. La otra línea es de la zona centro hacia el Saucito, la siguiente es del circuito Potosí, todo el periférico. Otra ruta que tenemos de la zona centro por la carretera Río Verde hacia la ciudad satélite y estamos por la quinta ruta que va para Soledad de Graciano Sánchez, además de que les anunciamos que tenemos 4 nuevas rutas que se van a proyectar en las diferentes regiones de nuestro estado y ya tenemos aquí de prueba la primera unidad eléctrica. San Luis Potosí se posiciona ya como una de las entidades que le entra justamente a la electromovilidad. Entonces, mucho por hacer. Reconozco todo lo que redamos, todo lo mal, pero estamos trabajando todos los días y con la ayuda de ustedes, pues creo que podremos tener avances importantes. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo, un poquito lo que dijo aquí el doctor Jonathan Amurabi, en el instituto, el core, o sea, el corazón de los técnicos que están trabajando en planeación son 4 exalumnas de la carrera, maestrías, ¿no? O sea, ellas están llevando, ellas 4, la verdad, y es un grupo, así que la visión feminista, Marcela, ahí está fuerte, porque ellas 4 están trabajando duro, inclusive con un alto nivel de eficiencia en todos los sentidos, utilizando herramientas top, ¿verdad? O sea, metiéndose ahí a bajar algoritmos para QGIS y que nos está permitiendo realmente, hace muchísimos años, digo, ustedes están aquí, pero hace 30 años teníamos que dibujar todo a mano, no había maneras, no había drones, no había manera de... Y ahorita el urbanismo se ha convertido en un gran juego de video, para mí lo veo así, ¿no? Digo, en el sentido serio lo diría yo, pero tenemos tantas herramientas técnicas, tantísimas, que nos permite analizar qué está pasando. Ahí queda por hacer el paso de la implementación, ¿verdad? De trabajar conjuntamente con las autoridades y, como lo decía aquí el compañero, que los incitaba a que fueran entes activos o ese activismo positivista bien considerado para que podamos cambiar el estado de las cosas. O sea, realmente necesitamos estar muy bien informados, educados
y poder convertirnos otra vez en agentes de, digamos, de dispersión para poder concientizar a toda la ciudadanía, y tenemos un gran compromiso los universitarios, realmente lo digo con, con toda la conciencia, tenemos un compromiso moral y ético en el que estamos cargando, digamos, no nada más el presente, sino el futuro de toda la sociedad mexicana. Gracias. Ok, respondiendo a la pregunta que planteaba Claudia hace un ratito, el primer cambio que yo implementaría, ¿qué no haría, no? Básicamente hay demasiadas cosas que hacer. De, a ver, de manera personal, yo apostaría fuerte por un sistema de transporte integrado. Eh, lo mencionaba Omar también hace un ratito. Eh, definitivamente hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, el tema con el Metrored, que decía yo hace un ratito que considero que pasa en la dirección correcta, igual tiene muchas cosas mejorables. Establecer un método de pago único, por ejemplo, empezar a conectar las demás rutas, etcétera. Y sé que es un trabajo complicado, arduo, pero creo que se puede hacer, ¿no? Definitivamente es como una de las primeras cosas que yo haría. Eh, otra cosa que yo considero prioritaria, pues, comunizar. Eh, queremos acercarnos, por ejemplo, a una dirección de movilidad y descubrimos que no existe en San Luis Potosí, bueno, al menos en el municipio de San Luis Potosí, y entonces estamos pujando por crear esas instituciones, esas dependencias a las cuales nos podamos acercar, ¿no? El Implan, por ejemplo, también desearíamos como tener bastante colaboración con ellos, ¿no? Desde la sociedad civil. Y bueno, en ese sentido el marco normativo es bien, bien importante porque justamente le dice a las dependencias qué es lo que tienen que hacer, cuál es su rol dentro de este tema tan importante como la movilidad. Y la seguridad vial, sobre todo, que creo que se nos ha olvidado también y lo hemos dejado un poco de lado, que al final de cuentas estar pues exigiendo calles más seguras no solamente es para recortar nuestros tiempos de traslado, sino porque todos los días hay personas que están muriendo y sufriendo lesiones por siniestros viales. Y es una crisis, o es una, pues sí, una crisis de violencia tan normalizada que de repente la pasamos por alto, ¿no? Entonces, bueno, repito, ¿qué no haría, no? O sea, hay demasiadas cosas por hacer, pero bueno, creo que, volviendo a la realidad, creo que este es un muy buen punto de partida. Gracias. Muy bien. Para cerrar, entonces, yo aquí lo que tengo es como una serie de conceptos, de términos, ¿no? Como a manera de conclusiones que me parecieron a mí muy importantes y que mencionaron tanto acá en el público como las y los compañeros. No tienen una jerarquía, no los voy a ir mencionando como los anoté, pero la información en tiempo real es un elemento muy importante para poder movernos, cambiar la toma de decisiones, ¿no? Influenciar la toma de decisiones para favorecer la movilidad activa y el uso del transporte público, encadenar viajes, pensar en cómo una persona se mueve desde el origen hasta el destino, y por lo tanto, pues pensar en conexiones, en integración, favorecer la jerarquía de la movilidad, que se mencionó también varias veces, favorecer la multimodalidad para que podamos cambiar entonces de modo de transporte, pensar en la infraestructura, ¿no? Y cómo a través de esta se puede cambiar la cultura, como comentaste. Tal vez si a mí me hacen la pregunta, ¿qué es lo que primero cambiaría yo? Pues tal vez si tengo el poder de toma de decisión y el recurso, pues probablemente implementaría, actuaría directamente en la infraestructura, ¿no? Implementaría una red de corredores de movilidad activa y transporte público. Finalmente, pues hay que pensar en mover a las personas y no en mover vehículos. Desincentivar, como comentaron por acá, el uso del vehículo, pero también incentivar la movilidad activa. Y finalmente, bueno, una pequeña anécdota, pequeña narrativa. Hemos estado trabajando en Ciudad Satélite, enfocándonos en cómo las condiciones de la ciudad, y en especial de este tipo de ciudad, benefician o atienden las necesidades de las mujeres. Y platicando con algunas señoras nos hemos encontrado que como
la primaria ya no da abasto para acoger a todos los niños de Ciudad Satélite porque ha crecido mucho, ni siquiera en los 2 turnos. Hay mujeres que acompañan a sus hijos, que los llevan a la escuela hacia Jasos. Entonces, el Metrored les ha cambiado la vida, porque son familias que tienen 5, 4, 3 niños, y entonces el contar con un servicio de transporte público gratuito en realidad ha beneficiado sus economías, ¿no? Entonces, ojalá que se siga extendiendo la red y, como comentaron, pues también que se interconecte con otros modos y con el mismo transporte público. Bueno, pues quiero agradecer mucho la participación de los panelistas. La verdad es que creo que ha sido una mesa muy, muy valiosa, muy enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, para terminar, vamos a dar paso a una pequeña actividad en la que vamos a terminar de revisar las soluciones a partir de lo que nos comentaron los panelistas y lo que también enriquecieron los asistentes. Y le doy la palabra a la organizadora de esta mesa para que nos... Muchas gracias. Bueno, miren, aquí se los voy a leer de todos modos. Aquí están las soluciones en relación a lo que ahorita estuvimos resumiendo. Les voy a leer rapidísimo. Diseño y fortalecimiento es la número 1 de la infraestructura estratégica integral, y ahí se incluyó también pues, que se favorezca la pirámide de la movilidad y la movilidad del cuidado y un sistema de transporte integral. Formación de alianza, gobierno, asociaciones, academia, activistas, la integración de especialistas académicos de diseño urbano y de paisaje. La número 3 es la implementación de tecnología y sistemas inteligentes digitales. La número 4 es el cambio de paradigmas con programas para incentivar la movilidad activa y el transporte público. La número 5 es la elaboración de reformas de la legislación, normas, reglamentos, implementación y aplicación estricta, y sobre todo la armonización con las leyes federales. Y la número 6 es la dejé al final porque la mencionaron varias veces, fortalecer la seguridad vial. Entonces les voy a pedir que vamos a levantar la mano y vamos a contar, aquí me va a ayudar este Fer. La número 1, levanten bien la mano, pero vamos a contar. Solamente vamos a escoger cuál creen que sea la solución más urgente y que tenga mayor prioridad para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a votar por cada una, nada más podemos votar una vez para que sea como más democrático, ¿sí? Por la número 1, diseño y fortalecimiento de la infraestructura vial, el transporte integral y pues fortalecer la pirámide de movilidad, todo eso es por lo integral. Número 1, ok, entonces tenemos... 31. Por la número 2, la conformación de alianzas con el gobierno, la colaboración con la academia, con activistas. Número 2. La número 3, la implementación de tecnología y sistemas digitales. Número 3. No hay ni uno, ¿verdad? Número 4, el cambio de paradigma con la implementación de programas que incentiven la movilidad activa y el transporte público. 1, 2, 3, 4. La número 5, elaboración y reformas de la legislación, normas, reglamentos, implementación y aplicación estricta, obviamente armonización con la ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo 7 también. 7, 8. 9. Y la número 6, fortalecer la seguridad vial. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ¿qué fue? ¿Se cayó? 5. Yo vi como que varios levantaron 2 veces la mano. Entonces vamos a hacer el aplausómetro. No, no es cierto. Pues muchas gracias a los panelistas por todo su tiempo y creo que fue muy valioso. Les pido un aplauso para ellos. Bueno, yo nada más quiero en verdad dar las gracias a todas y a todos. Gracias también a todos
los estudiantes que estuvieron muy activos en su participación. Algunos ya se quedaron sin poder tener oportunidad del espacio, pero estamos a la orden en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado para escucharlos, para hacer equipo. Qué bueno que, como dijo el compañero, se motive a la participación de todos y mi llamado sería: construyamos juntos, hagamos juntos, transformemos esta realidad de nuestro estado, y creo que todos ustedes tienen pues valiosas aportaciones que realizar. Me da mucho gusto también haber compartido con los panelistas, muchísimas gracias. Me da mucho gusto también que hoy el proyecto de Metrored esté dejando beneficios en la ciudadanía y que estén las voces de ustedes, esos comentarios. Muchas gracias. El proyecto se seguirá impulsando, será gratuito, seguirá siendo gratuito, y pues con mucho gusto estaremos haciendo las ampliaciones necesarias en atención a los comentarios que ustedes nos vayan realizando. Gracias a todas y a todos, y estamos para servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, otra vez otro aplauso para los panelistas y también para ustedes. Y no se vayan porque tenemos anuncios aquí, creo que sigue una mesa también. No se vayan porque... Gracias. Sí, todavía no se vayan, todavía sigue. La siguiente mesa es circularidad del agua en la ciudad, entonces los invitamos también a participar de la misma manera. Y nada más al moderador, a Claudio, le queremos otorgar un detalle de agradecimiento por participar. Perdón. Me quedé sorda.